Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Cuevas, soy estudiante de la Universidad Nacional en segundo semestre de Psicología y en el día de hoy estamos haciendo un ejercicio de la guía de aprendizaje etapa 2, que se trata de una historia que está desde la iniquidad y la violencia. En este día estamos acompañados de Sandra Patricia, ¿qué? Sandra Patricia Aya. Ella es nieta de una persona que vivió el conflicto en sangre propia y ella nos va a narrar una historia que le contaba a su abuelo de cómo ellos tuvieron que perder unas tierras y cómo su padre y su abuelo y gran parte de su familia fue agredida por el tema de la violencia en Colombia. Entonces presento a Sandra. Sandra, ¿cómo estás? La primera pregunta sería entonces, eh, ¿qué sabe o qué ocurrió, qué conocimiento tiene usted sobre el conflicto en Colombia? Bueno, le cuento a mi abuelo que en la época ellos vivían en un finca, ¿sí? Vivían en un pueblo que se llamaba Tolima, y en la época más o menos de 1947-48 tuvieron el problema de que en esa época se armó el conflicto de quién eran liberales y quién eran godos. Entonces les tocaba decir si eran godos los mataban, si eran liberales pues los mataban. Entonces llegó un momento en que siempre querían desalojar a todos los campesinos de sus tierras y cogerlo de ellos. Entonces en la finca de mi abuelo, pues que era bien grande, había una parte que tenía una montaña muy bonita, pero en esa montaña había como una piedra, algo que alumbraba y llamaba la atención de mucha gente. Entonces decían que ahí había oro. Entonces estas personas que eran, pues no se puede decir si era guerrilla o qué, pero pues eran malos. Ellos hicieron todo lo posible para sacar a mi abuelo de la finca y lo dejan y hacen que él se vaya, que deje abandonada la finca con todos los animales, con todo lo que tenían. O sea, a ellos les tocó salir. Mi abuelita iba embarazada de mi tío, eh, ya llevaba sus 9 meses, y cuando empiezan su vida, ellos empiezan a salir y en medio de, bueno, esas montañas de por allá, donde estaban aislados, que era en medio de un río, mi abuelita tiene que dar a luz a mi tío. Y cuando nace mi tío, lo tienen que alimentar con agua del río porque no había comida. Entonces hacían esos cartuchitos con hojitas y le daban al bebé de tomar agua. Y pues mi papá era muy pequeño, también les tocaba tomar agua. En ese momento se sufrió mucho, mi abuelo me cuenta y mi papá me cuenta que fue algo terrible, que les tocaba, lo poco que se puede hacer mi papá, les tocó caminar mucho, 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 hasta llegar a un lugar donde les dieron como esa como ese albergue mientras pasaba todo esto que estaba ocurriendo en ese momento, que eran matanzas muy grandes. Cogían a otras personas, las mataban, violaban a sus esposas y mataban a los tipos delante de sus esposas, adelante de los niños. Había gente de esa época que me cuentan cosas horribles. Hay una persona que le tocó esconderse y vio cómo violaban a su mamá, cómo la paliaban y cómo le tocó esconderse y no poder hacer nada. Este niño creció con mucho odio, obvio. Entonces eso fue lo que ocurrió y, y la importancia de ese momento fue eso. O sea, la importancia de este momento fue como mucha gente tuvo que dejar sus tierras, desalojar. Y las consecuencias que trajo esto fue desolación, tristeza, abandono. Cuando ya ellos pueden volver, pues pasan como unos 8 meses, 9 meses, que ya pueden volver a sus tierras, ya llegan y ya encuentran todo muy vacío. Entonces, pues las consecuencias fueron terribles porque empezaron a construir desde cero, encontraron la finca, la montaña la encontraron destruida, la finca sin animales, sin sus cosas, sin sus ollas, sin nada, y volver a construir todo desde cero fue complicado. Pero pues salieron adelante, pero de ahí vienen muchas consecuencias que fueron muchos traumas que ellos no sabían sino hasta ahora
que uno empieza a estudiar y a mirar, se da cuenta que son traumas a raíz de ese conflicto. Ok, señora Patricia, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por tener la capacidad, la resiliencia de recordar lo que ha sido en nuestras vidas, en nuestras generaciones, ya que aunque nosotros somos, su merced es la tercera generación de este conflicto, todavía lo recordamos con cierto dolor, con cierta tristeza y sufrimiento. Entonces, esa es como la importancia y la causa que ha tenido para mal este conflicto en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a ustedes, compañeros, tutoras, usted también muchas gracias por la oportunidad brindada. Nos pedimos con mucho aprecio. Buena tarde, gracias.